Muy bienvenidos, queridos alumnos, a esta segunda clase sobre la materia Primera a Timoteo. Como les dije en la primera ocasión, uno puede encontrarse con el apóstol Pablo hablándole a un hijo en la fe, a un hijo espiritual, ejerciendo una tarea de paternidad fuerte sobre él, direccionando pensamientos, direccionando los movimientos y cada una de las cosas que él necesitaba que Timoteo en su juventud, en la apertura de su ministerio, él pudiera tener y pudiera poner por obra. Yo les decía en el video anterior con respecto a que Primera Timoteo es una carta ministerial, es una carta de entrenamiento fuerte. Llegamos a esta segunda clase, nosotros vimos en la anterior Primera Timoteo capítulo 1, capítulo 2, y ahora quiero hablarte sobre el capítulo 3 y el capítulo 4. Es muy fuerte lo que dice el capítulo 3. Yo estoy hablándole aquí, tengo pastores, tengo líderes, tengo obreros en el Señor ahí, tengo gente que está involucrada en el ministerio. Y a veces uno cree que puede estar en el ministerio por historial o por tiempo. No, nosotros no estamos en el ministerio por historial o por tiempo, nosotros estamos en el ministerio por llamado. Por muchos años yo conviví en una comunidad en la cual el que hacía más tiempo que estaba era el que accedía a los mejores cargos. Lo poníamos de anciano, lo poníamos de diácono, lo poníamos de predicador, lo poníamos de ministro, porque bueno, hacía mucho tiempo que estaba y en algún lugar había que ponerlo. Y hoy venimos a tirar eso por tierra. Nosotros no podemos poner una persona por historial, vamos a poner una persona por llamado. Ponemos a una persona de acuerdo al propósito de Dios en su vida. Vamos a poner gente por llamado, por propósito, por asignación, no por historial. Y ahí es donde Pablo se mete a corregir algunas cosas. En el capítulo 3, él, como decimos nosotros, él pone la vara bien alto, él pone la demanda bien alto con respecto a algunas cuestiones. Primera Timoteo capítulo 3 te da los requisitos para los ministros, y ahí es donde uno dice, esto se va a poner violento, pastor. Sí, se va a poner violento, porque realmente uno tiene que ir a la medida de lo que se necesita para nosotros. No podemos servir al Señor de acuerdo a nuestras convicciones, tenemos que servir al Señor de acuerdo a las demandas del reino de Dios para nosotros. No tiene el cielo que acomodarse a mi pensamiento, me tengo que acomodar yo al reino de Dios. Entonces Pablo le habla a Timoteo y empieza a soltarle los requisitos con respecto a los ministros, y él le dice cosas que son muy fuertes. Yo en el libro les pongo cosas como estas. Un ministro es un cristiano en servicio que ha madurado en experiencia, en caminar, en forjar su carácter. Un ministro es un ministro porque su carácter está forjado y formado. Un ministro es un ministro porque ha madurado en experiencia. Entonces ahí es donde uno puede moverse con toda libertad en esta área. No nos vamos a enseñorear de la grey, no nos vamos a imponer. Nuestro lugar no es un lugar como que me lo tengo ganado el lugar. No es un lugar que te lo tenés ganado, es un lugar que se te otorgó. Te lo digo de nuevo, hay gente que dice, tengo el lugar ministerial que tengo porque me lo tengo ganado. No, usted no se ganó nada. A usted se le otorgó una asignación ministerial. A mí se me otorgó una posición en el reino de Dios. No me gané nada, se me otorgó. Entonces cuando uno entiende eso, puede meterse en Primera Timoteo capítulo 3 de una manera mucho más abierta y mucho más amplia. Un ministro que no gobierne enseñoreándose sobre la gente. Por favor, no se enseñoree de nadie. Usted no tiene permiso para enseñorearse de nadie. Yo tampoco. Nosotros no podemos enseñorearnos por encima de las personas. Tenemos que ocupar el lugar que tenemos que ocupar. A eso se refiere el apóstol Pablo. Vamos a meternos dentro de estos requisitos por la próxima hora para que usted pueda ver conmigo lo que dice. Primera Timoteo capítulo 3, verso 1, arranca y dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado, yo estoy leyendo la versión Reina Valera,
1960, que es la más comúnmente utilizada por todos. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. En otras palabras, si usted anhela ministerio, está bueno. Si usted anhela servicio, está bueno. Si usted anhela ministrar al Señor y servir al Señor, está buenísimo. Pero hay condiciones para eso. Hay una lista de requisitos, yo le llamo una categorización para poder servir al Señor de la medida que el Señor lo pide. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Tome nota por favor ahí, yo te marco algunas cosas. Un obispo es lo mismo que un supervisor. La palabra obispo viene de episcopos. El término obispo es la traducción de la palabra episcopos, que episcopos significa supervisor, no significa dueño, significa supervisor. El que anhela obispado, yo en el libro le pongo el término ministerio. El que anhela ministerio, buena obra desea. La palabra obispo es episcopos, con K de kilo. Episcopos, que significa supervisor. La labor de alguien es mirar. La labor de un obispo es vigilar. Es ver que todo funcione de la manera en la que tiene que funcionar. Es la misma palabra de donde se deriva episcopado. Quizás usted habrá escuchado el término episcopado. Es un término escritural. Viene de obispo, episcopos. De ahí sale episcopado. Alguno lo puede usar mal el término, y usted me entiende a lo que voy. Pero de ahí viene la palabra. Según el Nuevo Testamento, mi hermano, según el Nuevo Testamento, el obispo era un hombre llamado, bajo propósito, asignado por Dios para cuidar a la iglesia local. Tome nota de este texto, por favor. Hechos capítulo 20, verso 28. Hechos capítulo 20, verso 28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el cual el Espíritu os ha puesto para ser obispos, a fin de apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 20, verso 28. Entonces, el Nuevo Testamento dice que un obispo, un episcopos, un supervisor, yo lo hago más amplio, le llamo un ministro, tiene la responsabilidad de velar por la obra, de cuidar por la obra, de apacentar la grey de Dios, no de adueñarse. Por favor, no se adueñe de su ministerio, no se adueñe de su servicio, no se adueñe de la tarea, porque no te pertenece, se te dio para que lo uses, no para que te pertenezca. Eso lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, está Pablo hablándole a los ancianos de Mileto y le dice esto: mirad por vosotros y por todo el rebaño donde el Espíritu os ha puesto para apacentar la iglesia del Señor. Entonces la responsabilidad de un ministro es apacentar la iglesia del Señor. Esa es su responsabilidad y es la mía en el lugar donde nos toque servir. No difiere la responsabilidad de un pastor, de un apóstol a un profeta, de un profeta a un evangelista, o a un anciano o a un diácono. La función es distinta, pero la finalidad es la misma. Te lo digo de nuevo, las funciones son distintas, pero la finalidad es la misma: apacentar y edificar el cuerpo del Señor. Por eso se les dice el que anhela obispado. La palabra obispo es la misma que supervisor. Hoy uno dice obispo es un cargo eclesiástico, y yo te digo no, obispo es un servicio. Te lo digo de nuevo, hoy la gente dice lo vamos a poner como obispo, y uno ve como una jerarquía eclesiástica en un lugar o en una posición. Y ser obispo es más que un cargo eclesiástico, es un servicio que usted le tiene que dar al reino de Dios. Un obispo es lo mismo que un supervisor. La palabra traducida es esa: episcopo, supervisor, anciano, obispo, su supervisor. Es lo mismo, mis hermanos, es lo mismo. Obispo, anciano, supervisor, episcopos, un episcopado, es el mismo término. La función es servicio, de velar, de cuidar, de edificar, de honrar el reino del Señor. Entonces, estamos hablando de un oficio ministerial en cada iglesia local. Estamos hablando de una responsabilidad de ministerio.
Solo el Espíritu de Dios puede poner un ministro. Que es lo que yo te leía recién, Hechos 20:28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño donde el Espíritu os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia, para edificar a la iglesia. Esa es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Entonces, ser líder en una iglesia local, ser un ministro en una iglesia local, es una tremenda responsabilidad para una persona. Y el apóstol Pablo se nos dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y está bueno que usted esté deseando esto. El tema es que tenemos que calificar para tal motivo. Ahí es donde uno tiene que calificar. Yo te voy a hablar de calificación hoy. Nosotros necesitamos una calificación. La palabra obispo, ministro, supervisor, episcopos, episcopado, o la que usted quiera usar, requiere de algunas condiciones. Y ahí la Biblia empieza a nombrar cuáles son estas condiciones. Usted los tiene ahí en Primera de Timoteo. Si tiene una Biblia, acompáñeme y pueda ver esto conmigo. Vamos a hacerlo rápido. Miren, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice, palabra fiel es esta, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y el verso 2 empieza diciendo, pero es necesario que el obispo sea, es necesario que el ministro sea, es necesario que aquel que va a cumplir con esta función ministerial sea. Y ahí arranca una lista que es muy interesante y yo la quiero compartir con ustedes. Lo primero que dice 1 Timoteo capítulo 3, y bienvenido a una lista de requisitos extraordinarios para el ministerio. Ahí dice, lo primero, la primera palabra que el apóstol Pablo suelta es esta, irreprensible. La primera condición que un ministro necesita es ser irreprensible. Usted tiene que ser irreprensible. La palabra irreprensible significa irreprochable. En otras palabras, que nada ni nadie tenga nada que decir de usted. Eso es ser irreprensible. El ser irreprensible, el ser irreprochable, requiere de una gran disciplina, requiere de un gran esfuerzo, requiere de un gran acto de voluntad de cada persona, para que nadie tenga que decir nada de usted, ni de tu vida, ni de tu testimonio, de tu ministerio, ni de tu servicio, ni de tu manejo en las finanzas, ni de nada. Entonces, la primera condición para un ministro es ser irreprensible. Es necesario, dice el texto, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. La palabra irreprensibilidad significa que nada ni nadie tendrá nada que decir con respecto a tu vida. Si algo tiene que decir alguien de usted o de mi vida, ya no somos irreprensibles. Uy, la vara es alta, mi hermano, para esto. Primera condición para un ministro, que sea irreprensible. Vamos a la segunda, marido de una sola mujer. Uy, acá me voy a meter en problema con alguno, pero no importa. Vamos a tratar el pensamiento de esto. Marido de una sola mujer. Cuando el apóstol Pablo dice que un ministro tiene que tener una sola esposa, lo que está prohibiendo es la poligamia, lo que está prohibiendo es la promiscuidad. Por muchos años nos han pretendido enseñar que esto tiene que ver con la primera esposa, con una segunda esposa o con una tercera esposa. No tiene que ver con eso. El judaísmo nunca tuvo problema con el nuevo casamiento. Si usted estudia bien el antiguo pacto, usted estudia bien lo que enseñó el Señor Jesucristo, usted estudia bien lo que el mismo Pablo le dice a la iglesia en Corinto, se va a dar cuenta que lo que había que legislar era el divorcio. Lo que había que reglamentar era el divorcio. Y los motivos por el cual una persona se puede divorciar o no se puede divorciar, se puede casar o no se puede casar. Eso es lo que había que reglamentar, los motivos del divorcio. El problema no era volver a casarse, el problema era la promiscuidad. El problema no era si se volvía a casar en segundas nupcias o no. El problema era la poligamia, que más de uno pretendía tener 1, 2, 3, 4 esposas y todas a la vez. Entonces lo que el apóstol Pablo dice, y para saber más de esto uno tiene que meterse en la historia, en la cultura, en las formas que se habilitaban en ese tiempo. No hagamos de un renglón una ley estricta
cuando uno no vio el entorno en el cual esa palabra se dio. ¿Me está entendiendo lo que le digo, verdad? Uno para interpretar un texto tiene que meterse adentro de un entorno, a ver dónde fue dicha esa palabra. Y el apóstol Pablo le dice que sea marido de una sola mujer. Y entienda bien esto, marido de una sola mujer. No dice si es la primera o si es la segunda. Dice que sea marido de una, porque en aquel tiempo reinaba la promiscuidad y reinaba la poligamia. Y es como que Pablo le habla a Timoteo en el capítulo 1 y dice, había falsos maestros que desmerecían el matrimonio, y bueno, querían meter la poligamia y todo estaba bien delante de Dios. Y él dice, no está todo bien delante de Dios. Es necesario que el obispo sea irreprensible, número 1, que nadie tenga nada que decir de él. Número 2, que sea marido de una sola mujer. En ningún lado dice si es la primera o la segunda. Dice que sea marido de una sola mujer. ¿Me está entendiendo? El problema no era las primeras o las segundas nupcias, sino que la que tuviera a su lado fuera la que tuviera a su lado. Ahí no había lugar para la poligamia, ahí no había lugar para la promiscuidad. Y ahí es donde uno dice, en este mandato del apóstol Pablo a Timoteo, marido de una sola mujer, un ministro tiene que ocupar un lugar de ministerio, no habiendo sido culpable o no siendo culpable de infidelidades, no siendo culpable de irregularidades en el matrimonio. A eso es a lo que va. No hay lugar para una irregularidad, no hay lugar para una infidelidad. Y vos me vas a decir, pastor, pero ¿y si en algún momento hubo una infidelidad? Que se arrepienta, que sea limpio, que confiese su pecado, que confiese esto a su esposa o su esposo, que arregle lo que tenga que arreglar y que siga adelante. Pero Pablo apunta a la no poligamia, a la no promiscuidad. Pablo apunta a que no haya irregularidades en el matrimonio, que no haya infidelidades en el matrimonio. Y si los hubiera, bueno, arreglen las cosas como se tienen que arreglar, para que haya perdón y santidad en el lecho matrimonial. A eso Pablo se refiere cuando él dice marido de una sola mujer. Muy bien, número 1, irreprensible. Número 2, marido de una sola mujer. Número 3, él suelta esta palabra, sobrio. La palabra sobriedad, puntualmente él dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. La sobriedad, yo le pongo ahí en las cosas que le escribo, la sobriedad tiene puntualmente que ver con aquello que no irse a los extremos en ningún área, en pensamiento, aún en cuestiones espirituales, que uno se vuelve místico en la espiritualidad o se vuelve religioso. Seamos sobrios, estemos acorde, estemos en un debido orden, que no haya excesos en las comidas, que no haya excesos en nuestra manera de vivir, que no haya excesos en cualquier forma en nuestra vida diaria. A eso la palabra lo llama sobrio, sobriedad, sobriedad en cualquiera de las áreas. No hay lugar para los extremos. Eso significa el término sobrio. No hay lugar para los extremos. Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. Lo cuarto que dice, prudente, prudente. La palabra prudencia significa no frivolidad. No, esto no es para frívolos. Una persona prudente es seria. Una persona prudente es fervoroso. Una persona prudente es pensante. Una persona prudente tiene templanza. La prudencia va de la mano de la templanza. Escuche, la prudencia va de la mano de la templanza. Una persona templada, una persona sobria, sobrio, fervoroso, templado. Una persona con dominio de sí mismo. El fruto del Espíritu, una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es la templanza, prudencia, templanza, capacidad de dominio propio. Una persona discreta. Yo en el libro les puse un texto. Usted busque esto en el libro, en la página número 10. Yo le pongo un texto ahí en el libro, en su manual. Eclesiastés capítulo 10, verso 1. Dice esto: las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Así una pequeña necedad al que es estimado como sabio
y como honorable. Eso significa que para una persona prudente, para una persona seria, templada, bajo dominio propio, el error va a ser mínimo y va a ser controlado. A eso se refiere. Por eso la importancia de que un ministro sea prudente. ¿Me está siguiendo, verdad? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Mire, luego dice, decoroso. La persona decorosa, cuando hablamos de decoro, estamos hablando de orden. La palabra decoroso, mi hermano, significa ordenado. Ordenado en su vida, ordenado en sus pensamientos, ordenado en sus acciones, ordenado en su finanza, ordenado en su servicio, ordenado en su ministerio, ordenado en todos los órdenes. La palabra decoroso significa ordenado. Uy, los ordenados digan amén, por favor. Un obispo que sea ordenado, que sus hábitos sean organizados, que no se acueste todos los días a las 6 de la mañana porque se quedó jugando a la Play y luego se levanta al mediodía y después anda pidiendo oración porque no tiene trabajo. Uy, santo, perdóneme, se me escapó eso. Se me escapó. Me acordé de un caso mío, tranquilo que este no es su problema, es un caso mío. Y después quiere laburo el tipo. Acuéstese temprano, ordenadamente, levántese en tiempo y forma. Hay un texto bíblico que dice: al que madruga Dios lo ayuda. Ah, no, eso no es un texto bíblico, ¿no? Pero bueno, bien podría serlo. Decoroso, ordenado, ordenado. Mire, sigo adelante. Número 6, hospedador. Dijimos, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio y prudente, decoroso. Vamos al número 6, hospedador. Hospedador significa receptor. No le cierre la puerta a nadie. No le cierre la puerta a nadie. Tenga cuidado, obviamente, pero no le cierre la puerta a nadie. Porque a veces Dios te envía un ángel y uno lo echa y lo saca patado. Y este quién es, no sé quién es. Y Dios te envió un ángel para bendecirte. Entonces necesitamos gente que sea receptora de las personas. El hogar, su hogar y mi hogar. Cuando hablamos de hogar no hablamos del espacio físico, hablamos de nuestra vida, de nuestra familia. Nuestro hogar tiene que estar abierto para las personas, para que alguien pueda llegar y conocer al Señor a través de nuestra vida, para que nosotros seamos una bendición para los demás, de cualquier forma en la que uno pueda. Somos hospedadores, somos un instrumento de bendición para los demás. Número 6, hospedador. Número 7, apto para enseñar. Alguien que carga algo, que uno pueda ministrar algo. Alguien que carga algo, apto para enseñar. Mire, un ministro tiene que tener la capacidad, menor o mayor, no importa, menor o mayor. Un ministro tiene que tener la capacidad de poder enseñar o de compartir por lo menos una palabra para edificar a la persona que Dios le va a dar. Te voy a dar un ejemplo que yo creo que se los puse en el libro. A la hora de visitar a alguien, a la hora de llegar a una persona, usted tiene que tener la libertad de poder explicar la palabra, contar la palabra, que usted pueda no enroscar a la persona para que el tipo se dé cuenta que vos tenés conocimiento. No, eso no nos sirve. Que nosotros podamos llevar la verdad de Dios al corazón de cada persona. Poder alimentar la grey del Señor, como dice 1 Pedro capítulo 5, verso 2. Poder apacentar, poder alimentar, poder soltar una palabra. Uy, hay que evangelizar a este, vamos a traer al maestro. No, el maestro cumple una función magisterial de educación. Yo tengo que poder explicar una verdad del Señor a una persona. Por eso Pablo le pone esta demanda y le dice, aptos para enseñar. Capaz de poder alimentar la grey de Dios a las personas, capaz de poder refutar una falsa doctrina. Una persona que tenga aptitud para compartir, para enseñar la palabra, para explicarla la palabra, va a poder refutar una falsa doctrina cuando alguien te quiera venir a enseñar algo que en realidad no es así. ¿Me está siguiendo con esto, verdad? Número 1, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Número 7, apto para enseñar. Número 8, no dados al vino. Uy,
pastor, a mí me enseñaron que no se puede tomar vino. En ningún lado dice que no se puede tomar vino. La Biblia dice no dado al vino, que es diferente. Ojo, es diferente. No, pero a mí me enseñaron que no se puede tomar vino. No, lo que la Biblia dice es que no tiene que ser dado al vino. La expresión no dado al vino, que significa que no sea adicto a las bebidas alcohólicas. Te lo voy a hacer más crudo y más natural. Que la persona no sea borracha, que no ande de borrachera en borrachera, alcoholizado, tirado por ahí. A eso se refiere. El obispo no, el ministro, el obispo, el supervisor, no ha de abusar del vino. Eso significa la palabra no dado al vino. En ningún lado dice que no hay que tomar vino. Lo que dice es que no debe ser dado al vino, que es diferente. ¿Por qué? Porque dice el libro de Proverbios que el vino, la sidra, provoca rencilla. Entonces, un dado al vino anda buscando pelea todo el tiempo. Por eso la Biblia dice, no dado al vino. Y luego sigue el texto diciendo, prudente, decodoso, hospedador, apto para enseñar. Mire, el verso 3, no dado al vino. Y luego de no dado al vino dice, no pendenciero. ¿Sabe qué significa la palabra pendenciero? Me dije usar un término bien argentino. Buscarronia. La palabra pendenciero es buscarronia. Es la persona que anda buscando pleito todo el tiempo, anda buscando lío, anda buscando pleito, anda buscando bronca todo el tiempo. Eso es lo que significa. No pendenciero, irreprensible. ¿Me va siguiendo, verdad? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Número 9, no pendenciero. Vamos bien, hermano, con esto, ¿eh? Número 9, no pendenciero, no buscarronia, no belicoso, no dado a la violencia. Eso es no pendenciero. Dale que sigo, número 10, no codicioso. No codicioso. La palabra no codicioso significa de ganancias desmedidas o deshonestas. El amor al dinero, habla Pablo en otro capítulo más adelante, es el problema. El problema no es el dinero, ya te lo voy a hablar, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Entonces la Biblia dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Está bueno que usted desee una buena ganancia, una buena rentabilidad económica, está bueno. Está bueno que usted sea productivo en su trabajo y tenga una buena vida económica, está bárbaro. El problema es la ganancia deshonesta, la ganancia que es logrado de manera no honesta. Ese es el problema. No codicioso, número 10, de ganancia, de ganancia deshonesta. Luego dice amable. La palabra amable tiene que ver con paciencia. La palabra amable tiene que ver con longanimidad. Te lo digo de esta manera, la palabra amable tiene que ver con espíritu de soporte, de tolerar, de aguantar, de soportar. Bueno, amable, un espíritu amable, un espíritu dócil. No pavo, en términos bien argentinos, pavo no, tonto no, estúpido no, amable, que es diferente. No pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, amable. Luego sigue diciendo y dice apacible. La persona apacible es una persona que no es contenciosa, que no es belicosa. Te lo digo de una manera más cruda. La persona apacible es una persona que no anda buscando discusiones por todos lados con respecto a las cosas. Una persona templada. Hace un rato te dije dominio propio, compatible. Apacible. Luego dice no avaro, no amante del dinero. No una persona que todo lo que intento, todo lo que busca es para sí. Me importo yo y solo quiero todo para mí y que a mí me vaya bien y que yo pueda lograr las cosas bien para mí y mientras yo tenga eso. No sea avaro. Porque la Biblia dice que mejor es dar que recibir. Entonces la medida que usted dé indicará la medida en la que usted recibe. Sí, estoy hablando de siembra. Y no hablo de plata solamente.
Uno siembra plata, uno siembra tiempo, uno siembra esfuerzo. La medida en la que usted dé indica la medida de lo que va a recibir. Eso es una ley de Dios. Lo toma o lo deja, haga como quiera, pero es una ley de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso será lo que cosechará. Entonces la Biblia dice, no avaro, no busque todo para sí mismo. Busque compartir, porque en la medida que más comparta, usted más recibirá. Uy, amén a eso. No un avaro. No un avaro. El énfasis recae en la palabra avaricia. La avaricia siempre tiene que ver con más para mí, más para mí, más para mí y menos para los demás. Sigue hablando la Escritura, que gobierne bien su casa. Yo sé que me voy a meter en un problema acá, pero tranquilo, usted no sea problema. Me meto yo en el problema, no usted. Un ministro, un supervisor, un hombre, una mujer de Dios, tiene que gobernar bien su casa. Tener a sus hijos en correcta sumisión. ¿Sabe a lo que se refiere eso? Por lo menos los que están bajo tu techo. Por lo menos aquellos hijos que están bajo tu techo. Si ya es grande, si ya es un adulto, si ya es un grandulón, bueno, que se independice y haga lo que quiera. Entonces usted no va a tener responsabilidad sobre un hijo grandulón que ya se independizó y hace lo que se le da la gana. Pero los que están en su casa, sí. Que gobierne bien su casa. Los que están bajo su techo. Que tenga sus hijos. Dice, que gobierne bien su casa. Mire este texto. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Sabe qué significa eso de con toda honestidad? Que podemos tener problemas con nuestros hijos. Y cuando uno tenga algún problema con sus hijos, sea honesto. Sea honesto. No ande tapando las cosas por ahí para que la iglesia no se entere. Porque eso es lo que siempre hace, no digo todos, pero una buena cantidad de personas. No digamos nada, no sea cosa que el pastor se entere. No digamos nada, porque después no voy a poder servir en la iglesia. Si ven de qué manera vive el hereje este. No. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Entonces, ¿qué significa ese mandato? Ese mandato significa, es de aplicación para aquellos que viven dentro de su casa, que están bajo su responsabilidad y con lo cual usted se va a manejar con toda honestidad. Cuando tenga un problema, pida oración. Cuando tenga un problema con sus hijos, pida consejo. Cuando tenga un problema con sus hijos, permita que alguien lo ayude, pero no ande ocultando las cosas. Si alguien no sabe gobernar, dice el verso 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? No puede el tipo cuidar de la iglesia de Dios. Si no puede gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar un ministerio? No gobernas lo mínimo que tenés que gobernar y me querés vender que vas a poder gobernar la casa del Señor. No se puede. El que tenga vida todavía diga amén a eso. ¿Cómo cuidará la iglesia del Señor? Verso 6. Vamos que avanzamos, gente. Verso 6. No un neófito. Hasta acá te dije las condiciones de un ministro. Irreprensible. Marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Apto para enseñar. No dado al vino. No pendenciero. Buscarroña, como me gusta decir a mí. No codicioso de ganancia deshonesta. Amable, apacible. No avaro. Que gobierne bien su casa. Número 15. No neófitos. No neófitos. La palabra neófito. Hay mucha gente que se ofende con la palabra neófito. A ver, no es una mala palabra, a alguien le puede chocar, pero un neófito es un desconocedor. Un neófito es una persona que ignora ciertas verdades, ciertos principios, ciertos patrones de conducta. Uno no trata de neófito despectivamente a nadie, un neófito es un desconocedor. Entonces la Biblia dice, Pablo le dice a Timoteo, no pongas a un neófito. En otras palabras, lo que le está diciendo es una persona joven en la fe, es una persona que en la fe tiene que crecer, es una persona en la fe que tiene que madurar, es una persona en la fe que tiene que hacer sus primeras herramientas, es una persona en la fe que tiene que animarse a caminar y que tiene que avanzar y cada día que va avanzando ir creciendo en la fe, para que cuando llegue el momento de tener que enfrentar una demanda ministerial, su vida esté en condiciones, en palabras por ahí más simples, el cuero le dé. Me hago cargo de lo que le digo. Para que llegue el momento donde el cuero le dé
para lo que tiene que hacer. Porque si no matas a la persona, entonces no un neófito, demanda personas con experiencia, con crecimiento, personas con maduración, no un neófito. Termina diciendo, personas de buen testimonio. Usted fíjese que hay para los ministros 16 demandas. Primera Timoteo capítulo 3 habla primero de los ministros, ahora nos metemos con los diáconos. Le habla a los ministros y hay 16 demandas. Yo te acabo de nombrar 16 demandas. La número 16 es de buen testimonio, de buen testimonio. El buen testimonio, mi hermano, no es adentro de la iglesia. Te lo digo de nuevo, el buen testimonio no es adentro de la iglesia. Adentro de la iglesia somos todos buenos, somos todos santos. Adentro de la iglesia somos todos campeones. Adentro de la iglesia somos todos geniales. No, adentro de la iglesia no. Que tenga buen testimonio. Escuche, verso 7. Que tenga buen testimonio de los de afuera, no de los de adentro. Uy, los hermanos dan buen testimonio del tipo. No tiene valor. Lo que tiene valor es lo que la gente de afuera va a opinar de su vida, de su familia y de su ministerio. Se lo dije. Y eso también vale para mí, tranquilo, que eso también vale para mí. Un obispo, un ministro, tiene que tener un buen testimonio. Eso se llama reputación en su comunidad. Reputación en su comunidad. ¿Cómo anda usted con su reputación? No me conteste, no me diga nada, no me mande WhatsApp, nada, tranquilo. ¿Cómo anda usted con su reputación? Que tenga buen testimonio. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Y termina Pablo diciendo, para que no caiga en descrédito. Porque si usted cae en descrédito no le predica a nadie. Si usted cae en descrédito no ganas a nadie. Si usted cae en descrédito, el evangelio del reino de Dios queda mal por tu culpa o por la mía. ¿Me está entendiendo lo que voy, verdad? O sea, Pablo es muy puntual. Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito. Y por lo tanto, el lazo del diablo. El diablo te enlaza a partir de un mal testimonio. Te tira un lazo, te enlaza y te tiene agarrado por un mal testimonio. Entonces necesitamos ministros que tengan buen testimonio de lo de afuera. Y vos me vas a decir, pastor, ¿y si no calificamos en ese nivel? ¿Qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Anda a acomodar lo que tenga que acomodar. O si tengo que acomodar yo, voy y acomodo lo que tengo que acomodar. Acomodamos primero y cuando recuperamos testimonio, cumplimos el ministerio. Porque si no, usted cae en descrédito, su familia cae en descrédito, tu ministerio cae en descrédito y estamos llenos de eso por todos lados. Y por lo tanto el reino de Dios cae en descrédito. Hoy hay un montón de gente que no quiere creer, no tiene ganas para creer, por culpa de los malos testimonios. Entonces es necesario que el obispo, el ministro, el supervisor, pueda tener estas condiciones. Uy, amén a eso. 16 principios, 16 verdades que tienen que ver con el ministro. El que anhela ministerio, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el ministro, el obispo, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, no neófito y de buen testimonio. 16 demandas sobre la vida de un ministro, por lo menos para aquel que quiera aspirar a una obra de ministerio. ¿Está conmigo? Todavía no se enojó con esto, ¿verdad? Luego sigue hablando sobre los requisitos para los diáconos. Va muy rápido, los requisitos para los diáconos. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso del 8 al 13. Primera de Timoteo, capítulo 3, del 8 al 13. Los diáconos. A veces uno pone diácono y dice, bueno, este hermano hace mucho que está con nosotros, lo vamos a poner de diácono. Mire las demandas para los diáconos, por favor. Mire las demandas para los diáconos. Los diáconos asimismo tienen que ser honestos, sin doblez,
no dado mucho al vino, no codicioso de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Mire, mire, mire. 1 Timoteo capítulo 3, verso 8. Verso 9. Que guarden el ministerio de la piedad con limpia conciencia. Uy, mire el verso 10. Esto es como que a alguno no le gusta. La gente te dice, yo tengo llamado, me tenés que activar ya. No, pero yo tengo llamado, yo tengo propósito. Si Dios me llamó, yo ya me pongo a actuar. No, pare un poquito. Que usted tenga llamado no significa que usted esté habilitado. Ay, ¿se lo puedo decir de nuevo? Que usted tenga propósito, que usted tenga llamado, no significa que usted esté habilitado. 1 Timoteo capítulo 3, verso 10 dice, y estos también sean sometidos a prueba, primero. Y estos también sean sometidos a prueba, primero. Y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Y si no son irreprensibles, pastor, que se haga un costado. No lo vamos a mandar al infierno, no lo vamos a echar a la iglesia, ni mucho menos. Pero del servicio se hará un costado, hasta que reúna la condición de ser irreprensible. Te lo digo de nuevo y me hago cargo, hasta que reúna la condición de ser irreprensible. No ponga un neófito, no ponga a alguien que no está preparado, no ponga a alguien que no está a la altura de las demandas, no ponga a alguien que no ha calificado primero, porque puede tener llamado, puede tener dones, puede tener propósito, pero no tiene habilitación. Cuando califique para lo que tiene que hacer, usted me lo pone y no hay ningún problema. Entonces recién ejerzan el diccionario, el diaconado, perdón, si son irreprensibles. Luego habla de las mujeres. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Sigue hablando a los diáconos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Se lo vuelvo a repetir. No significa la primera o la segunda. Significa marido de una. De una. En aquel tiempo reinaba la poligamia. En aquel tiempo era un desorden en ese sentido. Entonces había que poner un parámetro. Marido de una sola mujer. A los diáconos la misma exigencia que a los ministros. Que gobierne bien sus hijos y su casa. No ponga al diaconado a alguien que no puede gobernar su casa. No va a ejercer una acción de gobierno en la iglesia si no puede gobernar su casa. Y esto vale para los ministros como para los diáconos. Porque los que ejerzan bien el diaconado, termina diciendo el apóstol Pablo, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mire, el diaconado se remonta a Hechos capítulo 6, anote eso. El diaconado se remonta a Hechos capítulo 6. Los apóstoles necesitaban ayuda ministerial. Los apóstoles necesitaban a alguien que les diera una mano en el trabajo que tenían que hacer. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a necesitar a alguien en el servicio. ¿A quién vamos a convocar? Hechos capítulo 6 está esto. Y dice, nosotros no vamos a dejar el ministerio de la palabra para servir a las mesas y atender a las personas. Entonces, mientras nosotros ejercitamos el ministerio de la palabra, vamos a poner a alguien para que nos ayude en el servicio. Y ahí aparecen los diáconos. ¿Y cómo tienen que ser los diáconos? Usted lea después Hechos capítulo 6, búsquelo. Y ahí donde uno se encuentra con esto, los diáconos tienen que ser personas respetables. Los diáconos tienen que ser personas dignas. Los diáconos no tienen que tener doblez de palabra. En otros términos, no puede ser una cosa en su casa y otra cosa en la iglesia. Usted no puede ser una porquería en la calle y pretender ser un salto en la iglesia. No puede. Personas respetables, dignas, que no tengan doblez de palabra. En otras palabras, que no den informes contradictorios. Un diácono no tiene que ser dado al vino, igual que los ministros. Los diáconos no tienen que ser codiciosos de las ganancias deshonestas, igual que los ministros. Los diáconos tienen que guardar la sana doctrina. Pablo le habla a Timoteo, que pastoreaba la iglesia en Éfeso, diciéndole que había problemas de falsos maestros ahí, que enseñaban cualquier verdura, no lo que tenían que enseñar de acuerdo a la Escritura. Vos te vas a dar cuenta que yo cada cosa que te digo, yo voy a la Escritura, voy a la Escritura. Si usted lo quiere ver, lo ve, y si no, a ver, eso está plantado así, lo vea uno o no lo vea, usted lo acepta o no lo acepta, pero escrituralmente eso está así. Entonces,
Ahí habían falsos maestros. Entonces Pablo le dice, los diáconos que puedan guardar bien la fe, que en otras palabras no estén sujetos a la influencia de estos malos que llamaban Alejandro uno y Meneo el otro. Entonces, esto significa que han de ser sanos en doctrina, sanos en la fe, sanos en su manera de vivir. Y ahí te voy a decir algo, no alcanza con conocerla la verdad, hay que vivirla. Usted puede conocer toda la Escritura, que si no la vive, no le sirve para nada. O sea, no me alcanza a conocer la verdad, me alcanza a vivirla. Los diáconos tenían que ser puestos a prueba. Los diáconos tenían que ser puestos a prueba para ver si rendían a las condiciones. Porque hoy uno dice, bueno, hace mucho que no tengo al hermano, lo voy a poner de diácono. No, vamos a ver si tiene la calificación para cumplir su diaconado. Ponerlos a prueba, observados por un tiempo. ¿Cómo los observamos, pastor? Dele alguna responsabilidad, no lo nombre todavía. Dele una responsabilidad, si te la cumple es buena señal. Dele una asignación, si te la cumple es buena señal. Entonces, nos manejamos bajo esos parámetros. A ver, si uno puede cumplir una responsabilidad menor, podrá cumplir una responsabilidad mayor. Pero caso contrario, si no te cumple una responsabilidad menor, tampoco te va a cumplir una responsabilidad mayor, menos todavía. La Biblia dice, si en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entonces miren los requisitos: honestos, sin dobleces, no dados al vino, no codiciosos, gente de limpia conciencia. Luego vuelve a decir también sobre ellos, irreprensible, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa. Ay, ¿me puedo meter un rato en el tema de las mujeres? ¿Me da permiso? Y si tengo hermanas que nos están viendo, les recuerdo que las amamos en el Señor. Las hermanas las amamos en el Señor. Son recontraútiles en el ministerio. Habla de las mujeres de los diáconos. Habla de las mujeres de los ministros. De cómo tenían que ser estas mujeres y cómo califica la esposa de un ministro, la esposa de un diácono, la esposa de una persona en posición de relevancia. Yo en el libro te marco textos como Romanos 16:1, por ejemplo. Ahí habla de Febe. A veces uno dice, Pablo anuló a las mujeres. No anuló a las mujeres. No, entienda bien la Escritura. Pablo lo que determinó es un lugar correcto para el desarrollo del ministerio de la mujer. Romanos 16:1 habla de Febe. Febe es descrita como una sierva del Señor en la iglesia. Febe la palabra sierva es dulos. Eso usted no lo tiene en el libro, así que anótelo. La palabra sierva es dulos, se escribe doulos. La palabra dulos significa servicio, diaconado. Ella se ve ahí en 1 Timoteo 3:11, se hace mención a ella. Febe ha ayudado a muchos, dice Romanos 16. Febe fue una sierva del Señor. Entonces, la mujer en una posición de servicio, la mujer en una posición de ministerio, tiene que ser digna para la función que va a cumplir. Tiene que ser una persona discreta, no calumniadora, en otras palabras, no chismosa. No chismosa, no se me enojen las hermanas, por favor. No se me enojen las hermanas. Digna, discreta, no calumniadora, uso la palabra. Traducido al lenguaje común nuestro, no chismosa. Se ve que había informes falsos que andaban corriendo por medio de ciertas mujeres en la iglesia. Entonces, Pablo las manda que se callen. En ningún lado el ministerio de la mujer. No significa eso. Y por años no han querido enseñar eso. Entonces él dice, no, que guarden silencio, que no anden calumniando, chismoteando por ahí. Mujeres que sean sobrias, mujeres que puedan calificar desde el lugar del dominio propio, mujeres que puedan calificar desde la prudencia. Todas esas cosas menciona el apóstol Pablo. Esa es la vara para las hermanas. Dignas, discretas, no calumniadoras, sobrias, que tengan dominio propio, que tengan prudencia. Él lo nombra ahí, dice, la medida de las mujeres de los diáconos. Mujeres fieles en todo, eso significa fiel en la vida cristiana, fiel en su manera de vivir. Significa fiables, significa que las mujeres tienen que ser
leales, escúcheme, leales, mujeres dignas de confianza. Mire el nivel de sacerdocio que tiene que tener un ministro, un diácono, las mujeres de los diáconos, de los ministros, el nivel de sacerdocio que tienen que cumplir. Por eso la palabra diácono es duro, es servicio, es servicio. Había mujeres en la iglesia en Éfeso que ministraban como diaconisa. Entonces se les pone la vara para que respondan en ese nivel. Esto no es un desmedro para las mujeres. Esto no es una anulación del ministerio de la mujer. No. Esto es cumplir su servicio de manera respetable, responsable, leales, fieles, dignas, como corresponde a la esposa, a la mujer de un ministro o a una mujer involucrada en una tarea ministerial. Acuérdense de las hijas de Felipe, que eran diaconisas. ¿Se acuerdan de las hijas de Felipe? Eran diaconisas. Ellas cumplían un lugar fundamental en la congregación. Y termina hablando, Pablo le dice, es necesario que los ministros, es necesario que los diáconos, es necesario que las mujeres tengan en sí la imagen de Cristo en su vida. Esto está en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Vea por favor ese pasaje. Si lo tiene un minuto, véalo. 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Él cierra hablando de estas demandas que le pone Pablo a los ministros, a los diáconos, al ministerio de la mujer en la iglesia local. Le pone una demanda tan alta y cuando termina él dice, todo esto es demandado por esta razón. Y él dice en el verso 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, si vamos a representar al Señor, si vamos a representar al reino de Dios en todo lugar, si vamos a cumplir una sagrada labor de servir al Señor en el lugar donde Dios nos puso y con los dones, talentos y ministerios que Dios nos ha puesto, hagámoslos dignamente por lo que el Señor hizo. Ahí es donde está la medida y la balanza. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creídos en el mundo, recibido arriba en gloria. Miren los niveles, estos son niveles. Primer nivel, Dios fue manifestado en carne. Segundo nivel, fue justificado en el Espíritu. Tercer nivel, los ángeles fueron testigos. Cuarto nivel, el mundo creyó por su vida. Y número 5, fue recibido arriba en gloria. Te lo voy a decir en palabras bien nuestras. ¿Sabe qué significa eso? Que a la medida de lo que Cristo hizo por vos y por mí, no podemos dar un servicio deficiente. Tenemos que cumplir un ministerio con excelencia. Eso es lo que significa. ¿Estamos bien? Pablo confirma a la humanidad la divinidad de Cristo, lo hace como ejemplo. Manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto los ángeles, recibido arriba en gloria. No podemos agradar a Dios en nuestras propias fuerzas, pero sí podemos cumplir y agradar a Dios con toda su plenitud manifestándose sobre nuestra vida. Y vamos rápido, me meto en 1 Timoteo capítulo 4, termina ahí. En realidad las demandas para el ministro terminan en el capítulo 4, el 3 y luego el 4. 1 Timoteo capítulo 4 dice cosas como esta. Él le habla de la apostasía, le habla al apóstol Pablo, a Timoteo le dice los últimos tiempos serán tiempos complicados, el 1 y el 2, falsos maestros siempre van a aparecer, siempre va a haber amenazas para la iglesia. Es por eso que la demanda para tu ministerio y para la mía es tan alto. Les habla de la hipocresía y le dice, no hay lugar para hipócritas en el reino de Dios, no hay lugar para gente falsa, no hay lugar para aquellas cosas que de pronto no van a ser rentables, mentirosos. El 1 Timoteo, capítulo 4 arranca diciendo, va a haber falsos maestros, va a haber mentirosos, va a haber engañadores, va a haber hipócritas. Él habla de doctrina de demonios, Pablo a Timoteo. ¿En qué consistían las doctrinas de demonios?
Las doctrinas de demonios, yo te lo pongo en tu libro, usted lo tiene en el libro, página 16. ¿En qué consiste las doctrinas de demonio? Respecto al casamiento y respecto a los alimentos. Respecto al casamiento y respecto a los alimentos. La primer corriente que tenía que ver con respecto al casamiento decía que casarse estaba mal, que no hacía falta casarse, que uno podía beber como quisiera. Por eso la demanda es marido de una sola mujer. No podemos tener un montón. Uy, uno piensa, ¿no? A veces no podemos con una y queremos más de una. Uy, se me escapó, perdóneme, pero ríase un poco. Yo miro a mi esposa, Dios me dio una hermosa cordobesa aquí en Argentina para que esté conmigo. Y yo a veces digo, Agata, puedo con una. Y estos tipos querían más de una, decían que el casamiento no tenía valor, que no era importante. Por eso el apóstol Pablo dice, es necesario que el ministro sea marido de una sola mujer, por las corrientes de poligamia que había moviéndose con estos falsos maestros en el lugar. A los diáconos le dicen, marido de una sola mujer, y que la tipa sea sobria, sea leal, sea fiel, sea un ejemplo. Se da cuenta por qué la demanda. Entonces había, número uno, problema con el casamiento. Número dos, había problema con respecto a los alimentos. El apóstol Pablo va contra aquello que dice, ellos enseñaban el legalismo del antiguo pacto. Esto no se puede comer, aquello no se puede comer, lo otro no se puede comer, esto está mal, esto está prohibido. Y se olvidan. Se olvidaban, a propósito se olvidaban los tipos, no es que se olvidaban, a propósito. Hay personas que se olvidan lo que les conviene. Se me escapó, perdóneme de nuevo, se me escapó, estoy pensando en voz alta. Hay personas que se olvidan lo que les conviene. Y ellos querían hacer cumplir a rajatabla los aspectos legales del antiguo pacto. Y no querían recordar aquello que Dios le dijo a Pedro. El día que le bajó una sábana y le dijo, mata y come. Jamás, dijo Pedro, no vamos a comer aquello que está prohibido comer. Y Dios le dijo, no llamarás inmundo a lo que yo he santificado. Así que tenga cuidado, no sea cosa que nos volvamos legalistas y que por legalista, religioso, cerrado y perdido, perdamos el acceso a los grandes beneficios que el reino de Dios tiene para nosotros bajo la gracia. Me está siguiendo lo que le digo, ¿verdad? Y espero que pueda compartir todo esto conmigo. El verso 4 de 1 Timoteo 4 recuerda esto, todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Uy, nada hay que desechar si cada cosa se toma con acción de gracia. Nada hay que desechar. Y usted va a decir, me enseñaron de otra manera. Vaya a 1 Timoteo 4:4. No son ideas mías lo que le digo. Hoy tenemos un montón de gente que está mal formada y realmente la palabra reforma, que se utiliza mucho, la palabra reforma significa volver a formar. O sea, hay gente que realmente, mi situación fue esa mucho tiempo, yo tuve que volver a ser formado, mi ser interior se tuvo que reformar. Pablo le dice a Timoteo, todo lo que Dios creó es bueno. ¿Cómo Dios va a crear algo malo? Todo lo que Dios creó es bueno. Entonces, no dejemos de perder de vista eso, no vamos a desechar nada. 1 Timoteo 4:4, siempre haciéndolo con acción de gracia. Entonces, si todo lo que Dios creó es bueno, Génesis capítulo 1, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y se repite en muchas partes, y vio Dios que era bueno, y Cristo es el Salvador de todos nosotros. Entonces, no llamemos malas a las cosas que Dios puede haber santificado para su disfrute y para con el mío. Esa fue la plataforma en la cual Pablo sigue hablándole. Le habló en el capítulo 3 a los ministros, le habló a los diáconos, le habló a las mujeres. En 1 Timoteo capítulo 4, del verso 12 en adelante, le habla puntualmente a Timoteo. Áreas en las cuales él tenía que ser ejemplo en su ministerio. 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud. Y le hablo a ministros jóvenes en esta hora, tranquilo, avanza, tranquilo, avanza, tranquilo, avanza. Ninguno tenga en poco tu juventud. Pero la demanda está para tu vida, como joven, y para la nuestra. Ahí está la demanda. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. En palabra. ¿Cómo anda hablando usted por ahí? No me conteste, tranquilo. ¿Cómo anda hablando? En palabra, en conducta. ¿Cómo es tu conducta?
¿Es valiosa tu conducta o deja mucho que hablar tu conducta? No me responda. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. 6 cosas le marca el apóstol Pablo a Timoteo. Número 1, ejemplo en palabra. Número 2, ejemplo en conducta. Número 3, ejemplo en amor. Ejemplo en espíritu. Ejemplo en fe. Y ejemplo en pureza. Uy. En palabra tiene que ver con conversaciones. ¿Qué habla? En conducta tiene que ver con la manera de actuar. Uy, ¿cómo anda su comportamiento? No, no me contesté, quédate tranquilo, si tu comportamiento está bien, está perfecto. Y si no, haga los ajustes. Ejemplo en amor. A ver, no estamos hablando de amor eros, que es amor sexual o carnal. No hablamos de amor filial, hablamos de un amor de nivel ágape, el amor de entrega. Por eso Dios dio a su Hijo, lo entregó por amor para vos y conmigo. Que sean ejemplos en amor. Cuarto, ejemplo en espíritu. Ejemplo en espíritu. Ejemplos en paz, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu. ¿Sabe cuando Él dice, sé ejemplo en espíritu? ¿Qué significa? Ejemplo en vida con Dios. Ejemplo en intimidad con Dios. Ejemplo en relación con Dios. Ejemplo en testimonio de Dios. Ejemplo en autoridad. Ejemplo en poder. Ejemplo en dominio. Está conmigo todavía, ¿verdad? En otras palabras, ejemplo en todos los órdenes. La vida espiritual se tiene que ver a través tuyo. Se tiene que percibir. Tu vida espiritual, vos no la vas a explicar. Tu vida espiritual será vista. Tu vivencia con Dios, vos no me vas a explicar. Ni yo te voy a explicar a vos. ¿Cuántas horas de oro? Mirá qué espiritual que soy. No, 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 no. Esas cosas no se explican. Esas cosas se ven. La gente percibe en espíritu, en fe. La palabra fe en muchas ocasiones es revelada como fidelidad. Significa fidelidad la palabra fe. En pureza. En pureza. La pureza no tiene que ver solamente con parecer santo. Tiene que ver con ser santo. Es preferible pasar por tonto y ser santo. Y no perder una santidad por una acción que de pronto puede ser una cuestión de un rato y después no te llena. ¿Me estás siguiendo, verdad? En pureza, no solamente en acción en la pureza, sino también en los motivos. Un liderazgo espiritual, y ya cierro con esto, un liderazgo espiritual, que es lo que Pablo les da a entender en el capítulo 3 y en el capítulo 4, un liderazgo espiritual, está impregnado del ejemplo. Está impregnado del ejemplo. No me cuentes cuánto tenés de Dios. Lo veré en tu vida. No me quieras decir cuánto sabes de Dios. Porque la cosa no pasa para que vos me expliques cuánto sabes de Dios. La cosa radica en que vos vas a ver en mí mi vida de Dios. Y yo voy a ver en tu vida la vida de Dios. ¿Me estás siguiendo? Entonces, un líder espiritual es un líder que enseña a través del ejemplo, en palabra, en fe, en pureza. Un hombre de Dios, un ministro de Dios, una mujer de Dios, una ministro de Dios, que pueda ocuparse en aquellas cosas que son cosas prioritarias. Soy ejemplo en la palabra, en la conducta, en mi amor hacia los demás, en el espíritu, en la fe, en mi manera de manejarme con toda pureza. ¿Me estás siguiendo, verdad? Para que lo que se transfiere sobre tu vida realmente sea valeroso. El versículo 14, fíjese por un instante, ya termino, ya te prometo que termino, ya por hoy estamos bien. Primera Timoteo capítulo 4, de Primera Timoteo, verso 14, le dice, no descuides el don que hay en ti, no descuide el llamado, no descuide el propósito, no descuide la palabra, no descuide la asignación, no descuide el ministerio, no descuide los dones, no lo descuide. Pablo le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ahí te encontrás con algo que se llama la ley de la impartición. Algún día alguien puso sus manos sobre vos.
Algún día alguien vio tus dones, alguien vio tu llamado, alguien vio tu ministerio, tu pastor, tu apóstol, tu autoridad, te puso en el ministerio. Entonces no descuide aquello que le fue dado. Yo a ello le llamo la ley de la impartición. Fue dado mediante profecía, por la imposición de las manos. Hay algo que se te transfirió. Yo te pongo en el libro el ejemplo de Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 dice, había profetas y maestros, orando estos al Señor, y dijo el Espíritu, aparten a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Entonces Pablo le recuerda esto y le dice, no descuide el don, el llamado. Una cosa es imposición por reconocimiento, otra cosa es imposición por impartición. Te lo digo de nuevo, una cosa, y esto en el libro está bien explicado, una cosa es imposición por reconocimiento. Hay un reconocimiento, uno reconoce que usted tiene llamado, que usted tiene dones, que usted tiene ministerio, que usted tiene una asignación de Dios. Entonces hay una imposición por reconocimiento, se está reconociendo. Eso no significa que usted esté habilitado, significa que hay un reconocimiento para el llamado, el propósito, la asignación. Luego hay un nivel que se llama imposición por impartición, que es lo que Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que se te fue dado, el don que hay en vos, por medio de la imposición de las manos. Entonces, una cosa es reconocer y otra cosa es impartir. Una cosa es poder reconocer que hay un llamado y un ministerio sobre una persona. Pero cuando hay una imposición de manos, cuando hay una habilitación, y por favor entiéndame esto, una cosa es reconocer un llamado y otra cosa es habilitar un llamado. La gente se cree que porque se le reconoce un llamado, el tipo ya está habilitado. No. Una cosa es reconocer una asignación y otra cosa es habilitar una asignación. Pablo le dice a Timoteo, sobre ti hay algo que se soltó. La iglesia en Éfeso tenía muchos problemas. Timoteo tenía que cumplir una función de ordenar, de establecer, de conducir la grey de Dios. Entonces él no tenía que olvidarse que no solamente había sido reconocido un llamado, sino que se le había habilitado un llamado para que él pudiera cumplir una acción y un ejercicio. Entonces cierro con esto. No descuide su don, no descuide su talento, no descuide su ministerio, no descuide el llamado, no lo descuide. Si usted es un ministro, mire los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3. Si usted es un diácono, si usted está abocado como líder, como obrero en un servicio, mire las demandas para un servicio, para un diaconado, mire las demandas para un ministerio en el capítulo 3. En el capítulo 4 yo te hablé, mire las demandas de Pablo a Timoteo. Sé ejemplo, ocúpate estas cosas, le dijo. Sé ejemplo en palabra, en fe, en ministerio, en conducta, en amor, en espíritu, en vida. Sé ejemplo para los demás, porque hay mucho trabajo para hacer en el reino de Dios. Hay muchas cosas para cumplir, mi hermano, hay mucho trabajo. Y se necesita el gobierno del reino para poder cumplir todas estas cosas. Amén a eso. Lo bendigo en esta hora. Nos encontramos en nuestro próximo tiempo para seguir hablando de los consejos a un joven ministro. Lo bendigo con toda bendición.